de morir del virus es una probabilidad ante la certeza del hambre, porque el hambre ya está en la casa. Entonces, frente a la certeza del hambre y la probabilidad del virus, la gente sale a la calle, porque lo que le está pasando ya en lo inmediato es que no tiene cómo comer, cómo darle el pan a sus hijos, a su familia. Y por eso vemos en nuestros países que la narrativa imperante ahora es esas imágenes de miren la gente en la calle que no tienen disciplina. No, no es que no tengan disciplina, es que somos sociedades desiguales y esa gente forma parte de ese 60-70% que no tiene ahorros, que no tiene otra forma de conseguir la comida que no sea del día a día. Eso es lo que estamos viendo en la calle latinoamericana. Fíjate que hay dos cosas que he escuchado en estos días. Yo también voy a tomar agua, que me parece muy interesante. Eh, por un lado, en esta lógica en la que nos han metido, sobre todo a las capas medias, ¿verdad? Que son las que podemos, aquí un amigo decía, lo cruel de la normalización de la injusticia, la asunción por parte de esas celebridades de que todo el mundo vive como ellos. Está nuestra población en capacidad de establecer un ingreso básico general. Eso se está discutiendo en España ahora. Alguien decía, fíjate, frente a capas medias que han crecido, yo te digo, en los condominios, en Santo Domingo, en los residenciales, lo que uno tiene es la ruptura de algo que era característico de la cultura dominicana, que es el saludarse entre desconocidos, algo que para un europeo o un sudamericano es muy raro. Y los condominios y los residenciales han ido manifestando y a su vez retroalimentando una cultura de yo vivo en mi mundo, me meto en mi carro, me bajo del carro, me meto en mi apartamento, salgo de mi apartamento, me meto en mi carro y yo lidio con quienes yo quiero lidiar. Y el virus, todo el discurso dominante sobre el virus es que el otro te puede contagiar, el otro te puede contagiar, el otro te puede contagiar. Entonces, como que de alguna manera toda la ideología de estas últimas décadas se ve todavía acrecentada en estos momentos de, ¿verdad?, en que otra persona te puede contagiar. ¿Cómo podríamos hacer, ¿verdad?, para que en este momento fuera un momento en que pudiésemos decir, no, frente a ese discurso precisamente, el gran problema que tenemos es la construcción de sociedades individualistas que ni siquiera han creado las mínimas protecciones colectivas para que esto no nos agarre y nos destruya, para que vivamos en condiciones en que esto no sea posible, incluyendo los propios barrios populares, para que las condiciones de la vivienda, las condiciones de organización de la gente, el sentido de pertenencia de la gente sean también unos pilares que impidan que el contagio avance. ¿Cómo hacer que prime la solidaridad en esta exacerbación del individualismo? Sí, eso es central, Matías, lo que tú colocas. Yo creo que es algo que lo he venido pensando, ¿no? Y escribiendo un poquito reciente. La clave para mí de este tema del COVID-19 va a estar en lo que va a venir después. Sin duda ahora hay una cuestión sanitaria muy lamentable, están muriendo personas, están muriendo envejecientes en Europa. Casi el 96% de la gente que muere en Europa son personas envejecientes. En nuestros países ¿Cuántas? están cerca del 96% de la gente que está muriendo en España, Francia e Italia, los tres países con más muertos, tienen más de 70 años, casi el 96% Y de los se que ha están muriendo. explicado que tiene que ver mucho con la precariedad en la que la gente de la tercera edad vive, los Viven así. servicios sociales que no tienen, cómo viven dentro de las casas la mayoría de esas personas que no tienen recursos, etcétera, ¿verdad? O sea, no son muertos solo por COVID. Exactamente. Y en nuestros países, en América Latina, como en Guayaquil, con esas imágenes de la gente muerta en la calle, es la gente pobre la que está muriendo, los excluidos. ¿Y de quién son excluidos? Esa gente son excluidos del capitalismo financiero en su versión neoliberal que impera en el mundo en los últimos 30 años, que no solamente comporta un proyecto de acumulación de élites financieras de los países centrales del mundo y las élites de los países periféricos, tiene que ver con una lógica, con un sentido común.
con una ideología donde la gente cree que lo privado siempre es mejor, donde la gente cree que el modelo de persona exitosa es el empresario, el emprendedor, el que montó un negocio y se hizo millonario, donde la gente cree que todo está en el individuo, que todo está en ti, que lo colectivo eso no es importante, que los que hablamos de colectivo somos comunistas y vagos, que le tenemos envidia a los millonarios. O sea, este sentido común que se fue estructurando a partir de la hegemonía del neoliberalismo nos llevó a esta situación. En Europa llevó a consensos como el que pasó con Francia, con Italia, luego de la crisis del 2008, donde la gente votó por partidos de derecha que les prometieron más precarización incluso. Es decir, que le dijeron, mira, vamos a eliminar hospitales públicos porque los privados son mejores, vamos a eliminar escuelas privadas, escuelas públicas porque las privadas son mejores, el mejor modelo empresarial en nuestra América Latina. Eso se justificó a través de la narrativa de que la forma en que nosotros podíamos salir del subdesarrollo y alcanzar el progreso era a través del fortalecimiento de lo privado, a través del fortalecimiento de la lógica empresarial. Entonces yo creo que ese sentido común, esa lógica... Hay una compañera aquí, o compañero, 6 preguntas, que dice antagonización del vecino, es decir, volver al otro, incluso al que vive frente a ti como tu enemigo, ¿verdad? Claro, continúa. Era complementando lo que tú dices. Claro, ese sentido común, esa lógica neoliberal, yo creo que con lo que se viene luego del coronavirus es lo que nosotros tenemos que disputar, porque va a haber una disputa entre el fortalecimiento del sentido común individualista, el sentido común ahora que se va a fortalecer de la lógica de la bioseguridad, ¿no? De que se justifica que se nos metan en los celulares, en las computadoras, para saber a dónde estamos, porque esa es la forma de combatir otras futuras pandemias, fortalecimiento de los estados, que puede tener es un fortalecimiento en clave autoritaria, como está haciendo Víctor Orbán en Hungría, en Europa, como está haciendo Bolsonaro, como está haciendo Lenín Moreno aquí en Ecuador. Es una intensificación del autoritarismo, ¿no? Bajo la justificación de que con eso se combate la pandemia. Entonces yo creo que va a haber un sentido común por ahí que se va a tratar de fortalecer, lo van a impulsar las élites de siempre, los medios de comunicación, y otro donde tenemos que reivindicar lo público fue que salvó vidas ahora. Ahora lo que está salvando la vida a la gente en este momento crítico son los médicos y la gente que hasta hace poco incluso deslegitimaban y criticaban y le decían vagos cuando salían a luchar por sus derechos. Esa es la gente que está salvando ahora. No hay ningún banquero, ningún emprendedor de estos el típico emprendedor que sale en los medios de comunicación diciendo que lo sabe todo. Lo que está salvando es esa gente. Fausto Báez, 6 preguntas, mucho gusto. Y ni hablar de las enfermeras y de los enfermeros. O sea, cuando los médicos y las médicas protestan y piden un salario justo, son unos individualistas que nada más piensan en sí. Y de los enfermeros y enfermeras ni nos acordamos. Claro. Y complementando lo que tú dices, además nos damos cuenta que no van a ser los centros privados, que son los centros públicos los que nos pueden garantizar de verdad frente a la necesidad. Lo que pasa es que esto, como vivimos la vida tan encapsulada, nos damos cuenta ahora porque está pasando algo que al mismo tiempo yo sé que me puede pasar a mí como al resto de la gente. Pero esto lo vivimos cada día. Cada día quienes tienen que sobrevivir en un centro privado de salud se dan cuenta que es eso, una lucha por sobrevivir. Y que lo público, lo de todos, lo de todas, es aquello que brinda, no solamente nos brinda la verdadera seguridad, ¿verdad? Sino que es aquello por lo que una sociedad debería declararse exitosa. ¿Cuánto una sociedad es capaz de acogerme, de protegerme, de tratarme como un ser humano, de defender mi dignidad, de cuidarnos los unos a los otros? Es como una familia. ¿De qué me sirve a mí una familia donde todos seamos ricos o donde una parte sea rico y uno no, y cada quien come con una fuente uno al lado del otro y el que no tiene comida se queda solo en un rincón de la casa? ¿Qué familia es esa? ¿Qué sociedad es la que hemos parido? ¿Cuál es el éxito que hemos tenido? Exacto, ese tema va a ser clave ahora. A mí me parece que... Pero me interesa... Dime. Ya hay que finalizar casi. ¿Y cómo está la cosa en Ecuador? Tú hablabas del autoritarismo, quedan 20 segundos. Dinos de Ecuador y qué tú ves. Ecuador, la cuestión dificilísima, se vislumbra una crisis económica muy fuerte, el gobierno no está tomando medidas adecuadas frente
a la crisis económica que ya está suponiendo el coronavirus, porque es un gobierno atado a intereses privados, bancarios, de importancia.